¿Alguna vez has escuchado la frase, bueno, esa es tu verdad, pero esta es mi verdad? Nuestra era es una donde la verdad se ha convertido en plastilina. Cada quien la moldea a su gusto. Nos dicen que no existen los absolutos, que la tolerancia verdadera consiste en aceptar que todo es relativo y que pretender poseer la verdad es el primer paso a la intolerancia y la opresión. Pero detente un segundo. Si alguien afirma no existen las verdades absolutas, la pregunta obligada es, ¿esa afirmación es absolutamente cierta? Si lo es, acabas de encontrar una verdad absoluta y la premisa se autodestruye. Si la afirmación no es absoluta, entonces no hay razón para creerla. Como decía C.S. Lewis, un hombre no puede llamar a una frase verdadera a menos que crea en una verdad objetiva. El relativismo no puede sostenerse ni siquiera para negarse a sí mismo. Hoy, en Fe con Fundamento, nos adentramos en el corazón de una de las corrientes que más sutilmente ha permeado nuestras iglesias, hogares y conversaciones cotidianas, el posmodernismo. Vamos a desmantelar el mito de tu verdad y a descubrir por qué, para el cristiano, la verdad absoluta no es una idea fría ni un sistema opresivo, sino una persona que nos ama y nos llama a seguirle. El tema de hoy, posmodernismo versus la verdad revelada. Hola a todos, sean bienvenidos al tercer episodio de nuestra segunda temporada Cosmovisiones en Conflicto. Soy el hermano Ángel y es un verdadero privilegio caminar junto a ti en este espacio donde la fe y la razón no se contradicen, sino que se abrazan para darnos un fundamento firme. Quiero saludar a toda nuestra audiencia, a quienes nos escuchan mientras van al trabajo, mientras cocinan en el gimnasio o en su tiempo de estudio bíblico. Gracias por sus comentarios, por compartir este material y por orar por este ministerio. Les recordamos que nuestro Patreon o por nuestra página en YouTube, ustedes pueden suscribirse y también pueden apoyar el ministerio a través de ellos. Hoy el viaje es intenso. Te animo a buscar papel, lápiz y por supuesto tu Biblia, porque lo que vamos a analizar define la forma en que respondes a las conversaciones en el café, en la universidad, en el trabajo y hasta las redes sociales. Arrancamos. Para entender dónde estamos, tenemos que mirar un momento hacia atrás. Durante siglos la humanidad confió en que podía conocer la realidad. La modernidad puso su fe casi absoluta en la razón humana y en la ciencia. Pero tras los horrores del siglo XX, las dos guerras mundiales, los totalitarismos, el Holocausto, esa fe ciega en el proceso humano y en el progreso de la humanidad se vino abajo. Ahí nace el posmodernismo. El filósofo Jean-François Lyotard lo definió de una manera célebre como incredulidad hacia las metanarrativas. Una metanarrativa es una historia o explicación global que pretende dar cuenta de toda la realidad, la ciencia, el marxismo, el liberalismo y por supuesto el cristianismo. El posmodernismo dice, no hay una gran historia, solo hay pequeñas historias individuales, narrativas locales, verdades particulares. El problema es que cuando eliminas la verdad con B mayúscula, la moral y la realidad se vuelven líquidas. Si no hay un estándar externo a nosotros, la verdad ya no se descubre, se construye a través del lenguaje, del poder o de los sentimientos. Francis Schaeffer lo vio con claridad en su libro ¿Cómo viviremos entonces? Él escribió, cuando se abandona la base de la verdad objetiva, la sociedad se queda sin un criterio para juzgar el bien y el mal.
Lo único que queda es la fuerza de la mayoría o el pragmatismo puro. G.K. Chesterton ya había advertido algo similar décadas antes. El hombre moderno ha perdido su ancla, ha abandonado la verdad y ahora se ahoga en un mar de opiniones. Pero, ¿qué dice la perspectiva cristiana? El cristianismo no le teme a la verdad, al contrario, la afirma categóricamente, pero con una distinción fundamental. La verdad no es algo que la mente humana inventa o produce por sí mismo. La verdad es algo revelado por Dios. La Biblia nos enseña que el Dios creador no es un arquitecto silencioso que nos dejó a ciegas. Él es un Dios que habla. En el Salmo 119, verso 160, encontramos una declaración contundente. La suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Fíjate en la expresión, la suma de tu verdad. No son fragmentos aislados ni opiniones culturales de una época lejana. Es un cuerpo sólido, coherente y eterno. El apóstol Pablo le recuerda a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 3, versos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Nuestra cosmovisión se basa en que la verdad existe porque Dios existe, y es accesible porque Dios ha decidido revelarse a sí mismo, de manera general a través de la creación, según Romanos 1, versos 19 y 20, y de manera específica y salvadora a través de su palabra escrita y definitivamente en la persona de su Hijo Jesucristo. Surge entonces la pregunta: ¿cómo respondemos cuando nos dicen que defender verdades absolutas es soberbio, anticuado o incluso peligroso? Lo primero que debemos notar es la profunda incoherencia lógica del relativismo. Cuando alguien afirma cada uno tiene su verdad y ninguna es superior a otra, está haciendo una declaración dogmática. Está pretendiendo que su regla de que todo es relativo se aplique a todos los seres humanos en todo tiempo y lugar. Está usando un absoluto para destruir los absolutos. El relativista quiere la libertad de decir que no hay verdades, pero se quejará amargamente si le roban el automóvil o si le mienten o si violan sus derechos, porque en ese momento sí apelará a una justicia y a una verdad absoluta. Rabbi Zacarías lo ilustra con precisión. Cuando alguien te diga que la verdad es relativa, pregúntale si esa afirmación es relativa también. El escepticismo radical siempre se traga su propia cola. William Lane Craig lo resume de forma contundente. El relativismo es autodestructivo. No puede ser afirmado sin contradecirse a sí mismo. Pero aquí entra un aporte decisivo del filósofo cristiano Alvin Plantinga, uno de los pensadores más influyentes de las últimas décadas. Plantinga desarrolló lo que se conoce como epistemología reformada. Su tesis central es poderosa y directa. La creencia en Dios puede ser propiamente básica, es decir, no necesita ser justificada a partir de otras creencias o evidencias neutrales para ser racional y merecer el estatus de conocimiento. Piensa en cómo crees que el mundo exterior existe y que otras mentes existen, o que el pasado realmente ocurrió. No llegas a esas convicciones por una cadena de argumentos, simplemente las formas de manera básica, y son perfectamente racionales. Plantinga argumenta que de manera similar Dios ha diseñado en nosotros lo que Juan Calvino llamó el sensus divinitatis, o
un sentido de lo divino, una facultad cognitiva que cuando funciona correctamente en las circunstancias apropiadas produce la creencia en Dios de forma inmediata y no inferencial. En palabras de Plantinga, el sensus divinitatis es una facultad productoria de creencias que bajo las condiciones correctas produce creencia que no está basada evidencialmente en otras creencias. Esto es crucial frente al posmodernismo. El posmoderno rechaza las grandes historias y exige que cualquier afirmación de verdad absoluta se justifique desde un terreno neutral y público. Pero ese terreno neutral no existe. Plantinga muestra que el cristiano no tiene por qué jugar con las reglas del evidencialismo moderno, que el posmodernismo, por cierto, también desprecia. La creencia en Dios y por extensión en la verdad revelada en Cristo puede tener garantía cuando es producida por facultades cognitivas diseñadas por Dios, funcionando correctamente y orientadas a la verdad. En otras palabras, no creemos en la verdad absoluta porque hayamos ganado un debate filosófico neutral. Creemos porque Dios nos ha hecho de tal manera que podemos conocerle y porque Él se ha revelado. Esto desarma la acusación de arrogancia. No estamos imponiendo una construcción cultural nuestra. Estamos respondiendo a una revelación que viene de fuera de nosotros. Y aquí el cristianismo da el paso aún más revolucionario. En el cristianismo, la verdad absoluta no es un conjunto de axiomas matemáticos fríos, ni una ideología política opresiva, ni una lista de reglas abstractas. La verdad absoluta es una persona. Vayamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús, hablando con discípulos llenos de dudas y temores, no les entrega un manual de filosofía. Les dice: yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Esto cambia las reglas del juego por completo. Si la verdad es una persona, entonces conocer la verdad no es simplemente un ejercicio intelectual de memorizar conceptos. Es entrar en una relación con esa persona, con el Hijo de Dios. La verdad en el cristianismo está indisolublemente ligada al amor, a la justicia y a la gracia que es en Jesucristo. El Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, lo confirma. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesús no sacrificó la verdad en el altar de la gracia, ni aplastó a la gente con la verdad descuidando la gracia. Llevó ambas a la perfección en la cruz. Como decía John Piper, la verdad sin amor es brutalidad. El amor sin verdad es sentimentalismo. Pero la verdad en amor es el poder del Evangelio. Alvin Plantinga nos ayuda a entender que esta relación con la verdad persona no es un salto irracional. Es el funcionamiento natural de la mente humana tal como Dios la diseñó, restaurada por el Espíritu Santo. El sensus divinitatis y el testimonio interno del Espíritu Santo no producen una verdad mía subjetiva, producen conocimiento de la verdad objetiva que es Cristo. Amada Iglesia, amigos que nos escuchan, esto tiene una aplicación directa y urgente para nuestras vidas hoy. Vivimos bajo una presión constante de encajar, de no ofender a nadie, de diluir nuestras convicciones para parecer tolerantes y abiertos de mente. El peligro del posmodernismo no es solo que esté en las universidades o en las series de televisión. El peligro real es que se meta en nuestros corazones. Se mete cuando empezamos a elegir qué mandamientos de Dios obedecer según cómo nos hagan sentir. Se mete cuando juzgamos la adoración o la predicación,
no por su fidelidad a la Escritura, sino por la experiencia emocional o el entretenimiento que nos produce. Se mete cuando dejamos de decir así dice el Señor y empezamos a decir yo siento que. Abrazar la verdad de que es Cristo nos da dos anclas fundamentales en este mar de confusión. Primero, nos da identidad firme. En un mundo donde la identidad cambia según las tendencias de las redes sociales y las definiciones culturales del momento, saber que estás fundado en la verdad inmutable de Dios te da descanso. No tienes que inventarte a ti mismo. Ya fuiste diseñado y redimido por Él, como lo afirma Tim Keller. El Evangelio te dice que eres más pecador de lo que jamás te atreviste a creer, y al mismo tiempo más amado y aceptado de lo que jamás te atreviste a esperar. Segundo, nos da un mandato de amor con valor. No estamos llamados a lanzar la verdad como piedras, para herir a los que piensan diferente. Estamos llamados, como dice Efesios 4:15, a seguir la verdad en amor. El relativismo posmoderno deja a las personas solas, a la deriva en sus propios vacíos existenciales. El Evangelio les ofrece un faro seguro. Cuando hablas con tus amigos que defienden el relativismo, no lo hagas desde la arrogancia de quien se cree superior, sino desde la humildad del mendigo que encontró el pan y quiere mostrarle a otros dónde encontrarlo. Y puedes hacerlo con la confianza de que tu convicción no es un capricho personal, sino el fruto de una facultad que Dios mismo implantó en ti. Te invito, ahí donde estás, si puedes, cierra tus ojos un momento y oremos juntos, afirmando nuestra confianza en aquel que es la verdad. Oremos. Señor Dios, Padre Celestial, te damos gracias en esta hora, porque en medio de una cultura cambiante, confusa y llena de verdades a medias, tú permaneces fiel. Tu palabra es una roca firme. Hoy te pedimos perdón, porque muchas veces nos hemos dejado arrastrar por las corrientes del pensamiento de este mundo, buscando la aprobación de los hombres antes que la tuya. Te rogamos que afirmes nuestros pasos en Cristo, quien es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra vida. Danos el discernimiento para identificar las mentiras sutiles del relativismo y el valor, lleno de gracia para compartir tu verdad con un mundo que sufre en su propia confusión. Que nuestras vidas reflejen la belleza de tu verdad revelada. En el precioso nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Qué gran tiempo hemos tenido hoy. En resumen, hemos visto cómo el posmodernismo se contradice a sí mismo al afirmar que no hay verdades absolutas. Frente a ese vacío, el cristianismo responde con una verdad que no oprime, sino que libera, porque proviene de la revelación de Dios y se encarna perfectamente en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y como nos muestra Alvin Plantinga, esa creencia puede ser plenamente racional y justificada sin necesidad de someterse a las reglas de un evidencialismo neutral que el propio posmodernismo rechaza. No te pierdas nuestra próxima entrega. En el episodio 4 de esta temporada nos moveremos de las corrientes filosóficas de la mente a las plazas públicas de nuestra sociedad. Estaremos analizando el tema secularismo y fe pública. Responderemos a las preguntas cruciales. ¿Debe la fe quedarse encerrada entre las cuatro paredes de la iglesia? ¿Cómo interactúa el cristiano con una sociedad que quiere privatizar a Dios y removerlo de la educación, del gobierno y la cultura? Será un análisis imperdible. Si a través del contenido de hoy has cambiado tu perspectiva del mundo, quiero invitarte a formar parte activa de esta comunidad que no teme pensar profundamente. Mantener un proyecto de esta calidad requiere esfuerzo,
y tú puedes ser una pieza clave para que este mensaje siga llegando a más personas. Si deseas apoyar directamente este ministerio y ayudarnos a expandir la producción, te invito a unirte a nuestro Patreon. Tu generosidad nos permite seguir creando contenido con el rigor y la dedicación que mereces. También te animo a ser parte de nuestra conversación diaria. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, activa la campana y acompáñanos en nuestras redes sociales. En Instagram y Facebook compartimos reflexiones cortas, interactuamos más de cerca y seguimos analizando la cultura bajo la lupa de la verdad. Enlaces a todo esto en la descripción de este episodio. Gracias por escuchar, por compartir y por estar del otro lado. Nos vemos en el próximo episodio para seguir desafiando las ideas, pero siempre con el mismo corazón. Hasta la próxima, que Dios te bendiga ricamente y que tengas una semana llena de su luz, examinando los tiempos y manteniéndote firme en la verdad.